El mercado agroalimentario comunitario es sinónimo de calidad y seguridad alimentaria, una garantía derivada del compromiso de productores e industriales, el esfuerzo de los Estados y el apoyo de Bruselas y la política agraria común. A todo ello se suma una normativa europea que garantiza la producción de alimentos cuya calidad les diferencia y posiciona en los mercados internacionales. En España, además, se impulsan no solo los sellos de calidad, sino las leyes de calidad de la producción alimentaria, imprescindibles para apoyar a la cadena de valor en su trabajo. Hay una serie, digamos, de pautas que nosotros creemos que es fundamentales, como son esa calidad diferenciada. Estamos hablando de las denominaciones de origen europeas, estamos hablando de las indicaciones geográficas que nos deben permitir el poder competir en un mercado global, y que además creemos que tenemos que avanzar y seguir trabajando en fomentar precisamente esa diferenciación que nos puede permitir a los productos españoles y los productos europeos competir en mejores condiciones en los mercados internacionales. Por ello, mantener e incrementar los índices de calidad son objetivos de la industria española, que sabe que ahí reside una de las claves fundamentales para dominar los mercados exteriores. La industria alimentaria española apuesta muy fuerte por la calidad, y se trabaja todos los días en las miles de empresas que tenemos para garantizar, por un lado, la seguridad alimentaria, y eso es normal, es la base de la actividad, y la trazabilidad. Aportar por la innovación para obtener los mejores alimentos posibles es trabajar por y para aumentar la calidad de los productos. Así lo plantean, por ejemplo, desde la plataforma tecnológica Food for Life de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Sí, nosotros trabajamos con toda la cadena de valor. No solamente trabajamos con empresas agroalimentarias, sino también con universidades, parques tecnológicos, centros tecnológicos, un suma y sigue, porque pueden ser también particulares miembros de esta plataforma. La calidad une al sector, crea mercados, genera riqueza y vincula el territorio. En el caso del arroz, es capaz de reunir a la mesa a productores, industriales, restauradores y cocineros. En ello trabaja la denominación de origen protegida Arroz de Valencia. Estar bajo una denominación de origen implica controles y exigencias aún más exhaustivos. Los controles empiezan desde el propio campo, exigiendo al agricultor que utilice semillas certificadas y solamente de las variedades amparadas. Después haremos inspecciones a lo largo de la campaña para ver que la planta se desarrolla correctamente y que el estado sanitario del campo es correcto. Más adelante seguimos la trazabilidad del producto en las ventas a las industrias, y una vez en la industria visitamos las industrias para ver que el arroz se elabora de acuerdo con los parámetros que nosotros especificamos y que finalmente llega al consumidor con la calidad que él espera. Las industrias lo saben y quieren materias primas con sello de denominación de origen para llevar a cabo su producción. Hombre, es mucho, porque la denominación de origen da un prestigio al que lo compra, y es un prestigio también para que lo compra. Para que lo compre y para que lo vende, porque el que lo compra quiere calidad. La obtención de un sello de denominación de origen o una indicación geográfica protegida solo sabe de responsabilidad y esfuerzo. Lo que pasa es que todavía no se aprecia lo que es la denominación de origen en arroz, pero lo tenemos que lanzar pues entre todos, y nosotros estamos apostando por eso. Por eso aquí en la SA de Catarroja el 90% de lo que hacemos es denominación de origen. La calidad permite al sector dar un paso más allá y convertir un alimento en un símbolo de una comarca. Es el caso de la paella, sinónimo de gastronomía, descanso, disfrute, playa, sobremesa y turismo. En el restaurante valenciano Nou Racó hablan de un ejemplo paradigmático de unión entre alimentos y turismo, ambos bajo el marchamo de la calidad como elemento innegociable. Claro, lo que hemos hecho es fomentar el turismo por varios puntos. Primero, porque estamos en el Palmar. Es una zona turística por excelencia, estamos pegados, como veis, a la Albufera, y tenemos dos barracas que son originales y están protegidas, con lo que eso de por sí atrae mucho al turismo. Alimentos que llegan a ser objeto de estudio y análisis en cátedras y museos. En el Museo del Arroz de Valencia, un alimento permite hacer un viaje al siglo XX para conocer su historia, su procesado y su evolución. Lo que más llama la atención, sobre todo, son los elevadores que tenemos detrás, que es un requisito necesario que tenía este molino al encontrarse dentro de la ciudad. No se podía hacer un molino horizontal, se tenía que hacer en vertical. La procedencia es muy variada, sobre todo viene gente de toda Europa, principalmente de Francia e Italia, pero también turistas nacionales, bastantes.
Arroz, aceite, vino, frutas y hortalizas, quesos, carnes. Cada día el sector agroalimentario comunitario pone en la mesa de todo el mundo productos elaborados bajo estándares rigurosos de calidad y seguridad para satisfacer las demandas de un consumidor cada día más informado y exigente y para afrontar el reto de alimentar a una población mundial creciente. Es la clave distintiva con la que la agroalimentación de la Unión Europea y la española se presentan cada día ante millones de consumidores de todo el mundo.